Buenas tardes, profesor. Espero se encuentre bien. A continuación presentaremos un algoritmo del gradiente descendiente con actualización de t por un método de Barzilai, eh, Morwain, dado un punto x en el dominio de f de x y en el escalar t1. Se debe repetir el proceso mientras la norma 2 del gradiente de la función evaluada en xn sea mayor a eta. Los pasos a repetir son calcular delta xn como menos el gradiente de fxn. Hacer el cálculo de Tn con la igualdad mostrada y hacer que x sub n más 1 sea igual a xn más t delta xn. El cambio importante en comparación con el algoritmo anterior es que el valor de t irá cambiando a medida que va repitiendo el ciclo, por lo que difiere un poco en cuanto al resultado final. Para realizar el algoritmo se va a seguir los pasos mencionados anteriormente para obtener el punto óptimo, con los valores de x sub 1 y x sub 2, los cuales representarán las coordenadas del punto en cuestión. Asimismo, cabe recalcar que el algoritmo debe funcionar para funciones bivariantes, por lo tanto se debe utilizar dos variables distintas dentro de la función. Pasando a la explicación del algoritmo realizado, primero se van a importar las librerías a utilizar para solucionar el problema en cuestión. Las dos librerías que se van a utilizar serán SIMPy y NumPy. SIMPy se va a usar dentro del código para realizar el cálculo de la derivada de una función en particular, ya sea la original o derivada. NumPy se va a utilizar para hacer el cálculo de la norma dentro del ciclo que se va a comparar posteriormente y también para ordenar la lista de un vector. La primera función definida dentro del código es que se evaluará la función respecto a las variables x1 y x2, retomando así la función con sus respectivos valores. La segunda función definida es la que hará el cálculo de la derivada con el uso de la librería SIMPy. Aquí simplemente hacemos uso de diff con la función y la variable a la cual se está derivando. Ahora una función utilizada constantemente es la función de gradiente, la cual, como su nombre lo dice, hace el cálculo de la gradiente con los parámetros respectivos, siendo la derivada de x1, la derivada de x2, el valor de 1 y el valor de x2. Esta gradiente se va a almacenar como lista, sin embargo puede trabajarse igualmente como vector dentro del ciclo. Gracias a la librería de NumPy, se va a hacer uso de vectores para realizar el cálculo correspondiente en el ciclo. A continuación, se definen las dos variables simbólicas, las cuales son utilizadas para el cálculo de las derivadas respecto a x1 y x2. Esto se hace con el uso de la librería SIMPy. Luego se van a definir todas las variables necesarias con un input, haciendo que el usuario defina las variables que se van a utilizar para mostrar la solución. Cabe mencionar que el valor de t en este algoritmo irá cambiando a lo largo del ciclo, por lo que este valor de t será solamente uno inicial. Después se definen las variables que almacenan las derivadas respecto a x1 y x2, gracias al uso de la función respectiva mencionada anteriormente, la cual es derivada. Se le ofrece como parámetros la función y la variable x1 o x2. Antes de comenzar el ciclo, se va a inicializar la variable grad con su respectivo cálculo de la gradiente, utilizando las derivadas de x1 y de x2, así también como las variables x1 y x2. Comenzando por la explicación del ciclo, primero se define la condición con la cual el ciclo se va a repetir, la cual será si la norma del gradiente sea mayor o igual al valor de eta. Para calcular la norma se utiliza NumPy junto con linalg.norm. Se van a definir varias listas que serán refrescadas cada vez que se repite el ciclo. Estas listas serán x, x original, delta xn y resta. X será utilizada para almacenar los nuevos valores de x sub n, mientras que xorig almacenará los valores anteriores de x sub n, siendo x sub n menos 1. Delta xn almacenará los valores de su cálculo respectivo con cada punto, siendo el negativo del gradiente de xn. La lista resta simplemente almacenará la resta entre la gradiente de x sub n con la gradiente de x sub n menos 1. La variable gradn almacenará la gradiente de x sub n para poder hacer la resta correspondiente.
También se puede observar que en el paso de delta xn se está multiplicando t, por lo que no será necesario hacerlo posteriormente para el cálculo de los nuevos valores de x1 y x2. Con la lista resta almacenada con sus valores respectivos y transformada las listas en vectores con el uso de numpy.array, se puede comenzar a hacer el cálculo del nuevo valor de t. Este valor puede ser calculado gracias al uso de numpy.dot, lo cual nos ayuda en la multiplicación de vectores y poder conseguir el resultado final de t con los datos almacenados. Luego de haber calculado estos valores, se hace el cálculo de la gradiente nuevamente y el ciclo continúa hasta que la condición definida deje de cumplirse. Finalizando el algoritmo, se muestra por pantalla con un print el punto obtenido, con los valores de x1 y de x2. Este punto será nuestro punto óptimo del problema. Para comprobar el funcionamiento del algoritmo se va a utilizar la función 3 por x1 elevado a 2 más 4 por x2 elevado a 2 tendrá un valor para x1 3 y para x2 5. T va a tener un valor inicial de 0,01 y eta un valor de 0,005. Como se puede observar, el resultado obtenido para x1 es 8.1 y para el valor de x2 2.6. Este será nuestro punto óptimo luego de haber terminado el ciclo.